Ahora, si ya estamos iniciando con la grabación, entonces vamos a dar la solución al caso que acabamos de leer, que viene a ser Industrias Venado. Entonces, por lo tanto, vamos a abrir un libro de Excel en cual vamos a vaciar la información. Bueno, vamos a trabajar en el mismo libro de Excel que estamos trabajando para no estar abriendo otra vez. Este es el libro de Excel en el que estamos trabajando, entonces vamos a abrir una nueva hoja. Una nueva hoja que lo voy a poner con la fecha de hoy, 18 de mayo del 2021. ¿Okay? En esta hoja entonces vamos a trabajar el desarrollo del caso. Muy bien, entonces tenemos información de que hay dos proyectos. Entonces aquí vamos a colocar proyectos. Tengo proyecto A y tengo el proyecto B. ¿Quieren ver? Proyecto A y proyecto B. Aquí vamos a poner el periodo. Año 0. ¿Por cuántos años pide evaluar? Por 10 años, ¿no? Por día. Por 10 años, ok. Ahí tenemos. Entonces nos dicen que el proyecto A requiere una inversión de $150,000. $150,000 es inversión, por lo tanto negativo, ¿no? Salida de efectivo. Y esta inversión nos dice que va a generar flujos por $45,000 anuales. Entonces los flujos en este caso van a ser constantes de $45,000. Ahí está. Mientras que el proyecto B en el proyecto B se requiere una inversión de 100,000, un importe menor al anterior, pero porque este segundo proyecto hace más énfasis al proceso productivo en la mano de obra, es decir, inversión de 100,000. Entonces, se requiere una menor inversión porque hacemos énfasis para el proceso productivo en la mano de obra. Y este proyecto, con una inversión de 100,000, genera un flujo de $35,000. De $35,000 anuales, de la misma manera que estos son fijos, ¿no? $35,000. Entonces ahí tenemos los flujos que generan estos dos proyectos mutuamente excluyentes. Entonces con ello nos piden que calculemos calcular el BAN para cada alternativa de inversión. Perfecto, pero para ello nos dicen que utilicemos una tasa de descuento El 15%. del 15%. 15%, ok.
Entonces, vamos a calcular en detalle el valor. En este caso el BAN nos pide, ¿no? El BAN. Para el proyecto A y proyecto B. Entonces, primero, ¿qué es lo que nos mide BAN? El valor actual neto. ¿Qué es lo que nos mide? ¿Qué nos mide el BAN? La viabilidad de un proyecto. Ya, todos los indicadores miden la viabilidad dependiendo, ¿no?, del resultado que se obtenga. El flujo de ¿El valor actual neto del proyecto? Sí, el BAN es valor actual neto. ¿Pero qué mide? El flujo de caja y su tasa de descuento. Mide el beneficio económico de un proyecto. Perfecto, mide el beneficio económico que genera el proyecto en términos de hoy, después de haber cubierto la inversión inicial y el costo, pero no se olviden, eso es lo que me va. ¿Ya? Ya hemos repetido más de 100 veces, creo, y todavía no estamos captando. Entonces, nuevamente, ¿qué nos mide el BAN? Flujo económico del proyecto. En términos de hoy. ¿Qué más? Nos mide los recursos que genera el proyecto en términos de hoy después de haber cubierto la inversión inicial y el costo de oportunidad, que sería la tasa de descuento. Perfecto. No es tan difícil, ¿no? Entonces vamos a calcular el BAN. ¿Cómo calculamos el BAN? Actualizando los flujos futuros que genera el proyecto menos la inversión inicial. Entonces para ello vamos a utilizar una función financiera que es el BNA y nos pide tasa, que en este caso es el 15%, punto y coma, valor, en este caso nos pide los valores, y los valores son los flujos que genera el proyecto a partir del año 1 hasta el último año de evaluación. En este caso, de 45,000, del año 1, 45,000 hasta el año 10. Cerramos paréntesis, es decir, este proyecto genera un flujo en términos de hoy de 225,845. A esto lo restamos lo que es la inversión inicial, pero como ya está la inversión inicial con negativo, por lo tanto lo tenemos que sumar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de eso. Es decir, nos estaba generando un BAN de 75,845. Y el proyecto B nos está generando también un flujo, perdón, un BAN de 75,657, más o menos bastante similar, ¿no? Bastante similar. Entonces, ¿cómo interpretamos estos 75,845? Que el proyecto está generando valor para la empresa en 75,845 dólares en términos de hoy, después de haber cubierto la inversión de 150,000 y el costo de oportunidad del 15%. Mientras que el proyecto B está generando valor para la empresa por 75,657 en términos de hoy, después de haber cubierto la inversión de 100,000 y el costo de oportunidad del 15%. Entonces, al tratarse de proyectos mutuamente excluyentes, debo elegir simplemente un proyecto. ¿Cuál elegimos? El proyecto El A. proyecto A. Proyecto A. El proyecto A. ¿Por qué el proyecto A?
¿No es más rentable? Un mayor ingreso. A ver, el BAN me mide la rentabilidad. ¿Qué mide el BAN? ¿La rentabilidad? Los recursos. El beneficio económico. La inversión inicial con algún tipo, con alguna ganancia. Nos mide el beneficio económico en términos monetarios, no la rentabilidad. La rentabilidad el que mide es la TIR. Ya son dos cosas diferentes. ¿Estamos? Entonces elegimos el proyecto A porque nos genera un mayor valor para la empresa que el proyecto B. Entonces esto es lo que nos pedía que calculemos en el inciso A. Hasta aquí no sé si alguien tiene alguna pregunta. Vamos a traer. Okay. Vamos a traer la pregunta para que nosotros vayamos viendo qué es lo que estamos desarrollando. Ahí está. Entonces, elegimos el proyecto A. Inciso B. Dice calcular el perfil del BAN para cada alternativa de inversión. Entonces debemos calcular el perfil del BAN para cada alternativa de inversión. ¿Qué significa eso? Que debemos calcular el BAN para diferentes tasas de descuento. Entonces, vamos a colocar las tasas de descuento por un lado y por otro lado el BAN, en este caso del proyecto A, y el BAN del proyecto B. Entonces traemos el BAN del proyecto A y el BAN del proyecto B. Y vamos a calcular el BAN para diferentes tasas de descuento. Es decir, vamos a partir desde el 2%, 4%, y así, a ver, vamos a ir hasta el 30% o hasta el 40%. Ok, hasta el 40%. Entonces, ¿qué hacemos? Remarcamos todo esto para calcular el BAN para cada tasa de descuento. Entonces nos vamos a datos, análisis hipótesis, tabla de datos, ordenado en columnas. Quiero calcular el BAN cuando cambien las tasas de descuento. En este caso voy a agarrar las tasas de descuento y le damos Enter. Y ya tenemos, como ustedes pueden ver, el BAN para diferentes tasas de descuento. Ahí está. ¿Lo puede hacer de nuevo, Alicia? Claro que sí. Nuevamente, eliminamos esto. Lo primero que traigo es el BAN, ¿no? Que está con una fórmula, ¿correcto? Eso es lo primero que traigo. Y luego determino las tasas de descuento. En este caso estamos incrementando las tasas de descuento de 2 en 2. ¿Estamos? Una vez que ya tenemos eso, lo que hacemos es remarcar y nos vamos a la barra de herramienta datos y elegimos análisis de hipótesis. La herramienta análisis de hipótesis.
De estas tres herramientas, que es administrador de escenario, que vamos a utilizar más adelante, buscar objetivos, vamos a utilizar un poquito más adelante en este mismo caso, y tabla de datos. En este caso vamos a irnos a tabla de datos. Dice celda de entrada, filas, eso nos está preguntando. El ejercicio que quieres desarrollar está ordenado en columnas o en filas. En este caso lo tengo ordenado en columnas, no en filas. Por lo tanto, si estaría ordenado en filas, tendría que quedarme ahí. Pero como yo lo tengo ordenado en columnas, entonces me voy a entrada de columnas. A esta celda de entrada de columnas, quiero calcular el BAM para distintas tasas de descuento. Entonces, lo que yo quiero que cambie son las tasas de descuento. Entonces, voy y agarro la tasa de descuento, que en este caso, el base, que es del 15%. Y le damos a aceptar y automáticamente ya me está calculando el valor actual neto para las diferentes tasas de interés que le pedí que me calcule. ¿Estamos? Ahora sí. Dicen, Sí. depende algo la tasa que usted hizo, 2, 4, 6, o es a criterio de uno ahí. Es a criterio de uno. Si usted quiere, lo puede dar 1 en 1, 5 en 5, no hay problema. Ok. Perfecto. Bien, ¿alguna consulta más? Bueno, entonces ahora lo que toca es graficar. Entonces toca graficar. Entonces lo que voy a hacer primero es esconder esto. Vamos a ocultarlo y vamos a graficar lo que acabamos de determinar. Nos vamos a insertar gráficos, más gráficos. Ahí, por ejemplo, me dan sugerencias. Y le voy a decir que sí, por ahí. Aquí también me dan otro. Creo que esa es la mejor. Gráfico de líneas. Bueno, vamos a elegir el saber. Vamos a aceptar. Y ahí tenemos. Bueno, aunque no me convence avanzar la gráfica. Bueno, no me convence. No, mira lo anterior nomás. Ahí, creo que esto es lo más. Ahí está. Ahí tenemos el perfil del banco para cada uno de los proyectos. Entonces aquí le cambiamos el título, perfil del banco. Perfil del banco. Ahora díganme ustedes, ¿qué ven en ese gráfico? ¿Qué interpretación pueden sacar de ese gráfico? A ver, ¿qué es lo que pueden sacar? ¿Qué ven? Ambas curvas del BAN Con la tasa. pendiente negativa.
¿no? A medida que se va aumentando la tasa de descuento, va disminuyendo el valor del BAN por tener una relación inversa el BAN a la tasa de descuento, en ambos casos. Pero, ¿qué más aparte de eso? ¿Qué más aparte de eso? Hay algo importante que está sucediendo aquí. No sé si ustedes pueden notar. Hay algo que está sucediendo aquí. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese punto? Una intersección. Hay una intersección entre ambas curvas del BAN. Y no sé cuál es la tasa de descuento en ese punto. A ver, más o menos voy a ver si puedo identificar este punto. Voy a imaginar que la tasa es de voy a imaginar Más o menos un 14%, le dicen 14,5, ¿no? un 14.75, por ahí va a ser. Algo por ahí. 14.75, 60. un caso hipotético, después vamos a determinar esta tasa. 14 puntos, pongámoslo 14%. Estoy poniendo un dato que estimo más o menos. Después vamos a lograr cuánto es realmente. Entonces, fíjense, ahí en esa gráfica nosotros podemos determinar que cuando la tasa de descuento es menor al 14%, ¿qué proyecto se debe seleccionar? Tomando en cuenta que son mutuamente excluyentes. ¿Qué proyecto genera mayor valor para la empresa si la tasa de descuento fuera menor al 14%? El azul, el A. El proyecto A. ¿Por qué el proyecto A? Porque la curva del BAN está por encima que la curva del BAN del proyecto B. ¿No es cierto? Es decir, vamos a tener mayor valor para la empresa cuando las tasas de descuento sean menor al 14%. Pero la situación cambia si la tasa de descuento está por encima del 14%. ¿Cuál sería el mejor proyecto? B. B, porque la curva del BAN del proyecto B está por encima que la curva del BAN del proyecto A. Entonces podemos decir en esta parte
proyecto A es mejor que proyecto B. Proyecto A es mejor que proyecto B cuando la tasa de descuento es, para no estar escribiendo un lugar menor al 14%. Ojo, no sé si es 14% específicamente, pero estoy poniendo más o menos un aproximado, ¿cierto? Pero ya cuando la tasa de descuento es mayor al 14%, en este caso ya cambia la situación. El proyecto B es mejor que el proyecto A. Cuando la tasa de descuento es mayor al 14%. ¿Correcto? Esa es la conclusión que nosotros podemos sacar de ahí. Ahora bien, ya sabemos cuándo es mejor el proyecto A y cuándo es mejor el proyecto B. Pero también podemos ver otra intersección, otro punto de intersección que hay, las curvas del BAN de cada proyecto con la curva o con el eje de las tasas de descuento o tasas de interés. Por ejemplo, la intersección que se da, la curva del BAN con las tasas de interés en el proyecto B, más o menos estamos hablando por aquí. Y en el proyecto B, más o menos es algo por aquí. Algo por ahí. Entonces, esto aquí podemos decir que esto es la TIR. TIR del proyecto B. Y esto es la TIR del proyecto A. Entonces, si nosotros elegimos uno de los proyectos por el indicador TIR, ¿cuál elegiría? ¿El A o el B? ¿Cuál de los dos proyectos me genera una mayor rentabilidad? Esto sí es rentabilidad. Proyecto B. Proyecto B, ¿no? Sí, porque está encima de del proyecto A. Entonces podemos decir, en conclusión, que cuando la tasa de descuento es menor al 14%, la mejor alternativa es el proyecto A. Y cuando la tasa es mayor al 14%, el mejor proyecto o el que genera mayor valor para la empresa es el proyecto B. ¿Estamos? Ahora vamos a calcular ese punto de intersección, ese punto donde la curva donde se está intersectando ambas curvas, tanto la curva del BAN del proyecto A con la curva del BAN del proyecto B. ¿Estamos? Eso es lo que vamos a terminar ahora para tener una mejor interpretación y no estemos nosotros aproximando. ¿Correcto? Entonces, creo que esa es la siguiente pregunta. A ver, dice, de acuerdo a los resultados obtenidos, que saque en conclusión si el proyecto es viable económica y financieramente. Usted pertenece. Ok. Entonces, fíjense, voy a traer el inciso C para ir respondiendo.
Vamos a traer aquí. Fíjense, dice, de acuerdo a los resultados obtenidos, saque su conclusión si el proyecto es viable económica y financieramente. Hasta ahí. Ambos proyectos son viables financieramente, ¿no? Ambos proyectos. ¿Por qué? Porque tienen un valor positivo. Pero debo elegir uno. En este caso me quedo con A cuando la tasa de descuento es del 15%. Pero luego dice, ¿usted qué alternativa de inversión selecciona? Cuando la tasa de descuento es 15%, selecciono el proyecto A. ¿Por qué? Dice, justifica su respuesta. Porque hay una mayor generación de valor para la empresa que el proyecto B. ¿Estamos? Ambos proyectos son viables financieramente, pero por tratarse de proyectos mutuamente excluyentes, debo elegir uno. En este caso, el proyecto A. ¿Por qué? Porque hay una mayor generación de valor que el proyecto B para la empresa. ¿Estamos? Entonces, vamos ahora con otra pregunta más que nos piden. Nos piden determinar la tasa de indiferencia. Eso es lo que nos va a ayudar a complementar. Bueno, ya lo borramos. Eso es lo que nos va a ayudar a complementar la interpretación del gráfico. Ahí va. Dice determinar la tasa de indiferencia. Dicen, Sí. un favor, no pude ver para sacar el análisis de hipótesis de la tabla de los porcentajes. ¿Será que me podría mostrar, por favor? Nos vamos a datos. Y está en la barra de herramienta análisis hipótesis. Y elige la tercera herramienta, tabla de datos. ¿Ok? Muy bien. Ahora me pide determinar la tasa de indiferencia. ¿Qué significa eso? ¿Para qué tasa de descuento ambos proyectos tienen el mismo valor actualmente? Es decir, el mismo valor. ¿Para qué tasa de descuento ambos proyectos tienen el mismo valor? ¿Cómo calcularía eso? ¿Cómo calcularía ese punto de intersección? ¿Para qué tasa de descuento ambas curvas se están intersectando? Eso es lo que me está preguntando ahora. ¿Cómo calcularía? ¿Mm? ¿Cómo calculamos? A ver, vayan pensando. Fíjense que tengo el BAN de ambos proyectos, ¿no? Proyecto A y el proyecto B.
Entonces, lo que voy a hacer es calcular la diferencia que hay entre el BAN del proyecto A menos el BAN del proyecto B. Hay una diferencia de 188. De 188. Hice una consulta ahí en el inciso D, dice determinar la tasa de indiferencia. Sí, la tasa de indiferencia, exactamente. Eso es lo que vamos a hacer. Ah, ya, porque como decía diferencia ahí, eso no estaba entendiendo. Entonces, ¿nosotros qué queremos que suceda con esta diferencia? Para que haya este punto de intersección, el valor del BAN de ambos proyectos debería ser exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Por lo tanto, la diferencia debería ser ¿cuánto? 188. Si ambos proyectos tuvieran el mismo BAN, y si hago la diferencia, es decir, si hago la resta entre el BAN del proyecto A y el BAN del proyecto B, ¿cuánto debería dar? 0. 0. Entonces tengo que buscar eso, tengo que buscar que la diferencia del BAN de estos dos proyectos sea 0. En este caso no es 0. Entonces, tengo que buscar que sea 0, porque para esa tasa de descuento, ambos proyectos van a tener el mismo valor actualmente. Por lo tanto, como su compañera decía, está pidiendo la tasa de indiferencia, no la diferencia. Sí, está pidiendo la tasa de indiferencia. Y eso es lo que vamos a calcular. Tasa de indiferencia. Ok. Entonces, vamos acá. A ver, me voy a ubicar aquí en la diferencia que acabamos de calcular entre el BAN del proyecto A menos el BAN del proyecto B. Me voy a ir ahora a datos y me voy a análisis de hipótesis, buscar objetivos. Dice definir celda, en este caso la celda C48, que es la diferencia. Esa diferencia quiero que tenga un valor de 0. Quiero que sea un valor de 0. Cambiando qué celda. En este caso voy a cambiar la tasa de descuento. Porque esa es mi incógnita. Quiero preguntarme para qué tasa de descuento ambos proyectos van a generar el mismo valor actualmente. Entonces lo doy a aceptar. Y el Excel hizo su trabajo. Y lo doy a aceptar, fíjense. El Excel es que ha hecho su trabajo. Ya tengo, fíjense, la diferencia de 0. Eso significa que ambos proyectos están generando el mismo valor actualmente. Ambos proyectos generan valor por $75,000 en términos de hoy. Por lo tanto, ¿qué tasa era eso? No es 15%, es algo más de 15%. Vamos a copiarlo esto. Ahí está. 15.10%. ¿No? Esa es la tasa, 15.10%. Entonces esto lo voy a volver a la original que era 15. Y ya nosotros podemos decir que la tasa de indiferencia es del 15.10%. Por lo tanto, la intersección que se está dando entre estas dos curvas del BAN no era 14. ¿Cuánto había sido? 15.10. 15.10. Entonces, si nosotros lo graficamos, está por esta partecita. Es esto de acá, un poquito más de 15 era esto. Entonces, ahora sí, ya puedo emitir una conclusión de manera correcta. Decir, cuando la tasa de descuento es menor al 15.10%, el mejor proyecto es A, porque va a generar mayor valor que el proyecto B. Pero si la tasa de descuento es mayor al 15.10%, el mejor proyecto a seleccionar es el proyecto B, porque va a generar un mayor valor para la empresa que el proyecto A. ¿Estamos? Pero cuando la tasa de descuento es de 15.10%, me es diferente. Si selecciono proyecto A o selecciono proyecto B. Es
indiferente. Cualquiera de los dos puede seleccionar. ¿Por qué? Porque te va a dar el mismo valor actualmente. ¿Estamos? Ahora verifiquemos lo que estamos afirmando. Estamos diciendo que si el proyecto tiene una tasa de descuento menor al 15.10%, el mejor proyecto es A. A ver, pongámoslo, por ejemplo, 10%. Según lo que acabamos de afirmar, dice que a una tasa de descuento menor al 15.10%, el mejor proyecto es A. A ver, 126 es mejor que 115, sí, verdaderamente. Pero también hemos dicho que cuando la tasa de descuento es mayor al 15.10%, cambia la situación. El mejor proyecto es B. A ver, veamos con 18%. 57 es mejor que 52. 20%, el mejor es B que A. Entonces, fíjense cómo la tasa de descuento es una variable fundamental cuando estamos evaluando proyectos de inversión. ¿Estamos? Y cuando la tasa de descuento es justamente 15.10%, me es indiferente. Acepto proyecto A o el proyecto B, porque ambos proyectos van a generar el mismo valor actualmente. El mismo valor. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Listen, Sí, una cosita. claro que sí. No vi lo que puso cuando estaba buscando el objetivo en la diferencia, lo que puso en la parte de celda. Ah, ya, perfecto. Bien, nuevamente entonces vamos a seguir. ¿Okay? Gracias. El objetivo es que nosotros queremos encontrar este punto de intersección entre ambas curvas del band, ¿no es cierto? Y mi pregunta es, ¿para qué tasa de descuento ambos proyectos generan el mismo valor actual neto? Por lo tanto, si quiero que ambos proyectos tengan el mismo valor actual neto, entonces la diferencia debería darme 0. Entonces lo que estoy haciendo es restar el band del proyecto A menos el band del proyecto B. En este caso no me va a dar 0, me da de 188. Pero mi objetivo es que sean iguales. ¿Pero para qué tasa de descuento? Entonces lo que voy a buscar es que la diferencia sea igual a 0. Entonces, ahora con eso me voy a datos, análisis, hipótesis, buscar objetivos. Dice definir celda. ¿Qué celda quiero definir? En este caso, la diferencia que hay entre el band del proyecto A menos band del proyecto B. Pero ¿cuánto quieres que sea ese valor? Quiero que sea 0. O sea, estoy buscando que ambos valores sean iguales. Y cuando son iguales, me va a dar 0 la diferencia. Cambiando, ¿qué celdas me dice? En este caso, ¿qué es lo que estoy buscando? La tasa de descuento. ¿Para qué tasa de descuento? Ambos proyectos me van a generar el mismo valor actual. Entonces, cambiando la celda, que en este caso es cambiando la celda de la tasa de descuento. Y le damos a aceptar. Y es lo que me determina el Excel. Me dice, cuando la tasa de descuento es del 15.10%, ambos proyectos tienen el mismo valor actualmente. Entonces, en ese punto, le es indiferente si aceptamos proyecto A o proyecto B. Pero simplemente tenemos que elegir una por tratarse de proyectos mutuamente excluyentes. ¿Estamos? ¿Ahora sí? Sí, Listen, gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces, voy a volver al original que era antes, 15%. ¿No? Ahí está. Entonces, volviendo a recapitular un poquito, cuando la tasa de descuento es menor al 15.10%, el mejor proyecto es A. Se debe seleccionar el proyecto A. Pero cuando la tasa de descuento es mayor al 15.10%, seleccionamos el proyecto B. Entonces, justamente a eso va el inciso E. Justamente va a eso la pregunta del inciso E.
Dice, si por la coyuntura económica y variable del mercado, el inversionista cambia su expectativa de rendimiento, ¿cómo cambiaría su decisión de inversión? Cuando cambia la coyuntura económica y variables del mercado, ¿qué significa eso? Cuando hay cambios en el mercado, aumenta el nivel de riesgo. Y cuando asumimos mayor nivel de riesgo, ¿cómo compensamos este riesgo asumido? ¿Cómo compensamos? ¿Con un mayor o menor rendimiento? Con un mayor rendimiento. Entonces, fíjense, entonces si vamos a elegir un rendimiento mayor, por ejemplo, si yo elijo 18 ya, la situación cambia. La situación cambia. ¿Qué significa eso? Que el mejor proyecto va a ser B que el proyecto A. A eso se refiere esto, ¿no? Si por la coyuntura económica y variable del mercado, el inversionista cambia su expectativa de rendimiento, es decir, exige un mayor rendimiento, ¿cómo cambia su decisión? Si exigimos un mayor rendimiento que el 15%, por ejemplo 18, ya el proyecto a seleccionar es B en este caso, ya no A. Como antes que era que el 15. Antes exigían un 15 de rentabilidad mínima. Con esa tasa de descuento, el mejor proyecto A. Pero si asumimos un mayor nivel de riesgo y por lo tanto exigimos un mayor nivel de rendimiento, la situación o el panorama cambia totalmente. El proyecto que debemos aceptar es B y rechazar A. ¿Estamos? Sí, le dicen. Perfecto. Muy bien. Hasta ahí vamos bien entonces. ¿Qué más nos piden? A ver. ¿Qué proyecto es menos riesgoso? Ahí está. Nos está preguntando qué proyecto es menos riesgoso o más riesgoso. ¿Cómo podríamos hacer ese análisis? ¿Cómo podría hacer ese análisis para determinar el riesgo del proyecto? Lo que voy a hacer es, voy a analizar primero el proyecto A. ¿Estamos? El proyecto A. Proyecto A. Entonces lo que voy a hacer es traer los flujos del proyecto A. Entonces lo que voy a hacer es traer los flujos del proyecto A. Fíjense. Lo que voy a hacer es traer aquí. Ahí está. Estos son los flujos del proyecto A. Ahora voy a calcular la variación. La variación.
Variación lo voy a poner en un 100%. ¿Estamos? Le voy a explicar después luego para qué. Muy bien, ahí tenemos el flujo del proyecto A con una variación del 100%. Ahora, lo que voy a traer es nuevamente el periodo. El periodo. Entonces tenemos aquí año 0 hasta el año 10, ¿no? Ahí está. Los flujos, nuevamente lo voy a traer los flujos. En este caso los flujos de aquí. Y con estos flujos lo que voy a hacer es calcular el BAN. Entonces vamos a calcular el BAN nuevamente. ¿Cómo calculamos el BAN? BNA. Bueno, la tasa de descuento lo dejé arriba, no hay problema, lo voy a vincular desde arriba, 15%, punto y coma, los valores de 45,000 más la inversión, en este caso menos, pero sabiendo que eso está con negativo, entonces positivo, 75,000. ¿Estamos? Pero, bueno, esto lo traje directo, no debería traerlo directo. ¿Ok? Lo que voy a corregir, algo tenía que haber hecho aquí. Tenía que haber multiplicado, fíjense, el 100% de la variación por el flujo de 45,000. En este caso no va a tener ningún efecto porque estamos multiplicando por el 100%. ¿Correcto? Por el 100%. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Le se multiplicó el año 0 por 100% o cada uno? El flujo generado por el proyecto multipliqué por el 100%. Ah, ya. ¿Okay? Gracias. Ahora lo que me voy a ir es a la regla de decisión del BAN. ¿Cuándo rechazo y cuándo acepto el proyecto? ¿Cuándo rechazo y cuándo acepto el proyecto? ¿O cuál es la regla de decisión del BAN? Tiene 3, ¿no? Si es mayor a 0, ¿qué pasa con el proyecto? Se acepta. Se acepta, perfecto. Y si es igual a 0, Es indiferente. es indiferente. Y si es menor a 0, Se rechaza. se rechaza. ¿Correcto? Esa es la regla de decisión del BAN. Entonces, siguiendo esta misma lógica, voy a calcular el equilibrio, el punto de equilibrio, es decir, el punto de indiferencia. Es indiferente, le puso, ¿no? El punto de indiferencia. ¿Estamos? ¿Y cuándo es el punto de indiferencia? Cuando el BAN es igual a 0. ¿Correcto? Ese es el punto de indiferencia. Entonces, voy a determinar ese punto. Por lo tanto, voy a eliminar esto. Ahora sí. Quiero que el BAN del proyecto A sea igual a 0. Cambiando los flujos de caja. Cambiando los flujos de caja. Es decir, cambiando estos flujos de caja. ¿Estamos? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a decir, nuevamente, me voy a ubicar en el BAN del proyecto A, me voy a ir a datos nuevamente, análisis hipótesis y buscar objetivos. Le voy a decir
Definir celda, el van, pero quiero el valor del van igual a 0. Pero para ello quiero cambiar la variación del flujo de caja. Y lo vamos a dar a aceptar. Aceptar. Ahí fíjense, tengo un van de 0, que es el punto de equilibrio, que es el punto de indiferencia. Entonces, cuando cuando los flujos son el 66%, tenemos un van igual a 0. Entonces aquí voy a colocar algo interesante para poder interpretar. Disminución porcentual del flujo. 100% que va a ser 1 menos el 66%. Fíjense cómo vamos a interpretar esto. Ante un cambio que pueda haber en el mercado y esto afecte de manera negativa a nuestro proyecto, el proyecto A puede soportar una disminución del 34% de su flujo y tendría un van igual a 0. Es decir, en otras palabras, el proyecto A puede soportar una disminución de su flujo hasta un 34%. Una disminución en su flujo por coyuntura económica o cambios del mercado, un 34%. Eso es lo que puede soportar el proyecto A. Ahora veamos lo mismo, el mismo análisis, pero para el proyecto B. Hagamos todo exactamente lo mismo. Voy a copiar de nuevo todo para no estar haciendo el formato. Ahí está. Esto para el proyecto B. Ahora voy a hacer exactamente el mismo análisis para el proyecto B. ¿Hasta qué porcentaje puede soportar una disminución el proyecto B? Entonces aquí lo que voy a traer es nuevamente, pero esta vez los flujos del proyecto B. Esto nuevamente vamos a eliminar, vamos a hacer de nuevo desde 0, ¿ok? Ahí está. Entonces voy a calcular la variación del 100%. Entonces en este caso la inversión inicial va a permanecer y vamos a multiplicar la variación del flujo por los flujos que genera el proyecto B. Ahí está. Variación de los flujos, si quiero lo ponemos ahí. Variación de los flujos. Esto también lo podemos poner ahí. ¿Ok? Muy bien, con eso nuevamente determino el van. DNA, la tasa de descuento que es 15%, punto y coma, los flujos que genera el proyecto, restando la inversión inicial. Entonces tiene un van de 275.657. No sé si la tasa cambie. No, no está cambiando. Ah, fíjense, lo sumé, ¿no? Lo puse menos porque menos por menos me ha hecho más. Entonces tengo que restar. ¿Okay? Ahora sí. Muy bien, ahí está el van del proyecto B. Van del proyecto B. Ahora nuevamente lo mismo. Voy a calcular el punto de indiferencia. ¿Para qué flujo de caja el van es igual a 0? Entonces nuevamente me voy a datos, análisis hipótesis, buscar objetivos, definir celda, en este caso el van del proyecto B con un valor de 0 para que cambie la variación de los flujos. Le damos a aceptar y ya está, 57%, por lo tanto hacemos la variación
el 100% menos el 57%. Entonces aquí podemos interpretar. El proyecto B soporta una disminución en su flujo hasta un 43%. Para no llegar a zona de rechazo del proyecto. Porque si el van es menor a 0, el proyecto se rechaza. Entonces, comparando en ambos proyectos, ¿cuál de estos dos proyectos es más riesgoso? El proyecto A, que puede soportar una disminución del 34% en su flujo, o el proyecto B, que puede soportar una disminución del 43%. ¿El A? El proyecto A. Es decir, es mucho más fácil llegar a una disminución del 34% que el 43%, ¿cierto? Es Sí. mucho más fácil. Está más cerca de que entremos a zona de rechazo en el proyecto A que el proyecto B. Imagínense que la disminución fuera aquí. Voy a imaginar simplemente un 10%. Es decir, este proyecto A simplemente aceptaría una disminución del 10% en su flujo de caja. Y la pregunta es, en la realidad, ¿será que se puede disminuir las ventas en un 10%? En este caso, su flujo, no venta. Sí. Sí. La probabilidad de que un flujo disminuya un 10% es altísimo que un 43%. Entonces, aquí podemos decir que el que tiene mayor riesgo es el proyecto A. Porque no soporta más del 34% en la disminución de su flujo de caja. Sin embargo, el proyecto B puede soportar hasta un 43%. Aún así, el proyecto todavía le es indiferente. ¿Estamos? Por ejemplo, si ya fuera 55% esto, ya el BAN sería negativo de entrada, ¿no? Si el flujo de caja disminuye un 45%, como ustedes pueden ver, ya el proyecto se rechaza. Pero puede soportar hasta una disminución del 43%. Mientras que el proyecto B disminuye en un 35%, ya el proyecto no es viable, ¿no? ¿Hasta cuánto puede soportar? Hasta un 34%. Entonces aquí podemos decir el proyecto A es mucho más riesgoso que el proyecto B ante un cambio que se pueda dar en el mercado. ¿Estamos? Sí, dicen. Muy bien. Ahora esto se los dejo para ustedes, a ver cómo ustedes harían esto. Emita una conclusión final del caso, dice. A ver cómo emitirían su conclusión. Con todo lo que hemos analizado. Carta del proyecto B. Emita una conclusión final del caso, dice. ¿Cuál sería su conclusión con todo lo que hemos hecho hoy día? A ver. ¿El proyecto B es más rentable? El proyecto B es más rentable. Debería ser que el proyecto A con una tasa de descuento tiene un mayor BAN y puede soportar hasta un 10% según el último cambio que hice. Ya. O soportaría hasta un 34%, creo que estaba antes del cambio. Pero en este caso sería el proyecto B, nos dicen, porque puede soportar un 43%.
A ver si... Soporta más el proyecto B, pero tiene menos ingresos que el A. En ese caso, sería entonces, viendo la tasa de descuento del 15%, el proyecto A es más viable en cuanto al flujo, a su rendimiento económico. Ya, Pero tomando en cuenta el porcentaje del flujo del 34% es más riesgoso el proyecto A que el proyecto B. muy bien. Entonces, en conclusión podemos decir, cuando la tasa de descuento es del 15%, el que genera un mayor valor para la empresa es el proyecto A. Y por ende, estamos asumiendo un mayor nivel de riesgo. Porque no soportaría una caída en sus flujos en más del 34%, simplemente hasta el 34%. Pero, si cambia la coyuntura económica y del mercado, ya la situación cambia absolutamente todo. Es decir, si exigimos un mayor rendimiento por asumir un mayor nivel de riesgo por cambios que se dan en el mercado, ya el que genera mayor valor para la empresa sería el proyecto B. El proyecto B. Y seguramente el riesgo también sería del proyecto B. No sé si ustedes quieren verificarlo. A ver, verifiquemos lo que pasa si fuera con 18%. Tendría que hacer exactamente lo mismo, pero aquí, ¿no? Quiero que esto de aquí sea 0. Cuando buscar objetivos, quiero que eso sea 0. Cambiando esto de aquí. Aceptar. Y vamos a ver si se cumple el principio de las finanzas. A ver, aquí no, lo mismo. Buscar objetivos con valor de 0 para que cambie la variación en los flujos. Ahí está. Con una tasa de descuento del 18%. ¿Cuál es el proyecto que tiene mayor riesgo? ¿Se mantiene el de la conclusión A o el de la primera parte cuando la tasa de descuento era 15% o cambia la situación? Bien. Se mantiene, ¿no? Sigue siendo más riesgoso el proyecto A. Claro, Esta vez siendo, con una... el proyecto A sigue siendo mayor riesgo. Exactamente. Con una tasa del 18%, fíjense que el proyecto A simplemente soportaría una disminución en su flujo hasta un 26%. Mientras que el proyecto B a una tasa del 18% soportaría una disminución en su flujo hasta un 36%. Entonces, sigue siendo más riesgoso el proyecto A. ¿Correcto? ¿Queda claro? Sí, Listen. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Dijo usted que no iba a explicar en la variación de flujo, le puso el 100%. ¿Cómo dice? No iba a explicar usted por qué le puso el 100% en la variación de los flujos. Ah, ya, justamente para qué, ok. Justamente para poder determinar, justamente para poder determinar hasta qué porcentaje de disminución puede soportar la caída en los flujos de caja cada uno de los proyectos. Para eso. Ya para que pueda cambiar aquí. Igual tenemos que colocar el 100% al momento de hacerlo. ¿Sí? Claro, exactamente. Ok. Porque aquí, por ejemplo, dice del flujo anterior, que era, ¿cuánto era? 35 era. Sí, 35 en este caso, ¿no? Cuando ya lo modifica aquí. Ahorita vamos a volverlo a hacer como antes estaba. Entonces, fíjese, este es el flujo que genera el proyecto, el 100% del flujo. Por eso es que lo puse el 100% aquí. 100% del flujo. ¿Estamos? 100% del flujo. Entonces, para poder determinar el riesgo por un cambio que puede haber en el flujo de caja para tener un valor de 0,
Entonces ha tenido que cambiar este flujo, ya no ha tenido que ser el 100%, sino que simplemente del 100% ha asumido ¿cuánto? A ver, lo vamos a volver a hacer. Activos, en este caso valor de 0, para que cambie la variación en los flujos. Un 57%. Del 100% de los flujos que generaba el proyecto, si solamente generamos un 57%, es el punto de indiferencia del proyecto B. Del 100% de los flujos que estaba pronosticado que genere el proyecto B, si solamente generamos el 57% de ese 100%, es el punto de indiferencia del proyecto B. Si generamos menos del 57% del 100% del flujo proyectado, ya mi proyecto B ya no sería viable financieramente, porque seguramente tendría un VAN menor a 0. Fíjense, si le ponemos 55, ya el proyecto no es viable, ¿no? Eso es lo que significa la variación de los flujos. Aquí también se lo voy a corregir. Aquí se lo vamos a corregir con valor de 0 para que cambie esto. Ahí está. ¿Estamos? ¿Quedó claro, jóvenes, entonces? Mayor riesgo, mayor rentabilidad, en otras palabras, dicen. Principio de finanzas, ¿no? Mayor generación de valor, mayor riesgo. Pero a mayor riesgo exigimos una mayor rentabilidad. Entonces estaríamos, en este caso, cumpliendo el principio de finanzas. ¿Estamos? Pero tomen en cuenta que no siempre es el mejor proyecto el A, sino que si cambia la situación del mercado y exigimos un mayor rendimiento por los cambios que se dan en el mercado, ya el proyecto que aceptamos sería B en lugar del proyecto A, porque ya la situación cambia, ¿no? Porque la curva del VAN del proyecto B está por encima que la curva del VAN del proyecto A. ¿Estamos? Bien, jóvenes, aquí vamos a quedar hoy. Hoy no vamos a ir temprano, así que nos vemos el día Jueves.